a presentar el enfoque del niño con primera crisis epiléptica no provocada. Este es un tema bastante importante. Las crisis epilépticas son una de las causas más frecuentes de consulta al servicio de urgencias de causa neurológica, tanto en niños como en adultos. La primera crisis epiléptica, o sea, cualquier crisis epiléptica, pero en especial la primera, es un evento de presentación dramático que conlleva gran preocupación a los padres y familiares, y además es un evento potencialmente grave que requiere siempre de un manejo oportuno. El 8 al 10% es muy importante cuando hablamos del enfoque de la primera crisis epiléptica, que sepamos que del 8 al 10% de las personas van a presentar en algún momento de su vida una crisis epiléptica, pero solo del 2 al 3% va a desarrollar epilepsia posteriormente. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que no toda primera crisis es epilepsia. Y de eso es lo que les voy a hablar hoy, de ver cómo podemos enfocar al paciente para saber si ese evento va a volver a pasar. En eso se han enfocado muchos estudios a lo largo del tiempo y tenemos, digamos, una evidencia importante en el tema. Entonces, antes de que sigamos, las definiciones, les voy a hablar rápidamente, pues como para que tengamos para la charla. Una crisis provocada o sintomática aguda es aquella que es causada por un evento sistémico o cerebral agudo, ya sea un trastorno metabólico como una hipoglicemia, un trastorno del sodio, que se produce en contexto de un proceso infeccioso, ya sea del sistema nervioso central o de otro sitio. También un evento cerebrovascular. Entonces, en la crisis provocada o sintomática aguda, el evento es en ese momento. Tenemos las crisis remotas sintomáticas, que son pacientes que tuvieron una lesión cerebral previamente y que en el tiempo, digamos 5 o 10 años, presentan una crisis epiléptica. También tenemos las crisis relacionadas con un síndrome epiléptico ya que se diagnostica después, la crisis no provocada que vamos a hablar hoy, y como siempre en medicina, las crisis de etiología indeterminada. Entonces, cuando llega un paciente al servicio de urgencias con un evento paroxístico, lo primero que tenemos que determinar es si realmente se trata de una crisis epiléptica. El diagnóstico diferencial es fundamental. Para eso tenemos que hacer una descripción minuciosa de ese episodio, ¿cierto? Tenemos que saber qué pasó antes del evento, cómo fue el evento, o sea, qué pasó durante y qué pasó después. ¿Cierto? Entonces, antes del evento es muy importante saber qué estaba haciendo el paciente, si dijo que sintió algo, si fue repentino, qué había hecho alrededor de ese tiempo, si había habido algún consumo de algo, si había trasnochado. Todo eso es fundamental. ¿Qué pasó durante el evento? En esto es la descripción muy específica de los movimientos que realizó, o si todo lo que pasó durante el evento, si hubo cambios, si hubo cianosis, si hubo cialorrea, relajación de esfínteres, cómo fueron los movimientos y qué pasó después, si el paciente quedó con sueño, quedó completamente normal, si el evento, pues cuánto duró el evento. Todo eso es muy, muy importante. Como les decía, debemos describir de manera minuciosa la secuencia. Minuciosa la secuencia. Esto es muy importante. Hay videos con el desarrollo pues de la tecnología y de los celulares y de pues ya que hay más disponibilidad de filmar cualquier cosa, esto también nos sirve para las primeras crisis, e incluso hay estudios que validan la gran utilidad que tienen para nosotros, pues los neurólogos y los médicos, para determinar si ese evento es de origen ictal o no, ¿cierto? Cuando es una primera crisis es poco probable que los haya, pero digamos que es una cosa que siempre se debe preguntar a los padres porque nos puede ayudar mucho. Como les decía, cuánto duró, si hubo cianosis, relajación de esfínteres, mordedura de la lengua, si hay algún trauma asociado y si hubo algún déficit motor o sensitivo después del evento, si el paciente presentaba sueño. Y todo esto, ¿por qué? Porque es lo que nos va a ayudar a hacer un adecuado diagnóstico diferencial.
y nos va a enfocar entre los diferentes episodios paroxísticos de origen no epiléptico, como por ejemplo los tics. El síncope es uno de los eventos que más frecuentemente se confunde con crisis epilépticas, porque en el síncope en algunos casos puede haber unas sacudidas cortas después de la pérdida del tono, ¿cierto? Entonces eso lo debemos tener en cuenta y, como les decía, es uno de los principales diagnósticos diferenciales. En los niños más pequeños tenemos el espasmo del sollozo, que ocurre en contexto de llanto. Tenemos las patologías psiquiátricas, que a veces es muy difícil incluso para nosotros hacer esa diferencia. Están las crisis de pánico y las crisis psicógenas no epilépticas. Ya en los eventos que ocurren durante el sueño, las parasomnias también tienen ciertas características que nos pueden más orientar a una parasomnia o a una crisis epiléptica. Y en los niños el reflujo gastroesofágico, sobre todo el síndrome de Sandífer, en el cual hay hiperextensión del cuello, también vemos frecuentemente que se confunden. Son muchos otros tipos de trastornos paroxísticos que se pueden confundir, y por eso es tan importante la semiología del evento. Sin esta semiología es muy difícil poder llegar, pues, a un diagnóstico preciso y poder llegar al adecuado enfoque del paciente. Entonces, listo, tenemos el paciente en urgencias y hicimos un adecuado interrogatorio. Pensamos que si es una crisis epiléptica, lo primero que tenemos que hacer después de esto es pensar, ¿hay un desencadenante claro? El paciente tiene algo que esté amenazándole la vida, que tengamos que resolver inmediatamente. Lo que hablábamos de las crisis sintomáticas. No es el foco de esta charla, pero es importante mencionarla en un paciente, sobre todo cuando llega con una crisis o en un estatus epiléptico. Hay que descartar alteraciones de la glucosa, del sodio, pues en general hidroelectrolíticas, alteraciones de la función renal, hepática, intoxicaciones, consumo de drogas de abusos y eventos cerebrovasculares. O sea, digamos, como les digo, hay que ver que no haya algo que al paciente le esté amenazando la vida y la integridad, pues, del tejido cerebral. Entonces, en esos casos, cuando el paciente llega en una crisis, lo más importante es abortarla, y todo el ABC que ustedes conocen ya mejor que yo, donde hay que velar por toda esa estabilidad respiratoria y hemodinámica, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya tengo un paciente que está estable, un paciente en quien descarté un trastorno que amenaza la vida, muchas veces ya cuando los pacientes llegan después de la crisis no tienen ningún síntoma y están en su basal o en el posictal. Ya en ese momento, cuando yo ya descarté esas patologías amenazantes de la vida, tengo que pensar quién es el paciente, porque de aquí voy a tener muchísimos datos que me van a permitir saber cómo enfocar y cuál va a ser el tratamiento y el pronóstico. Entonces, primero es preguntar toda la historia previa. Nosotros somos muy minuciosos en preguntar todos los antecedentes peri y postnatales. Historia del embarazo, si fue controlado, cómo fue el parto, si tuvo que estar hospitalizado el niño. El solo hecho de tener que estar hospitalizado cuando nació nos aumenta el riesgo neurológico de manera significativa. La historia de traumas previos, especialmente TEC que se hayan asociado con alteración de la conciencia, la presencia, pues, o la historia de neuroinfección también nos aumenta significativamente el riesgo de que esa primera crisis vaya a ser una epilepsia, los antecedentes familiares, porque la epilepsia es una enfermedad con una alta carga familiar, el neurodesarrollo, la historia de crisis febriles, la historia escolar y el comportamiento. Todo eso nos va a hablar de una injuria cerebral previa. Si ese paciente, su cerebro en algún momento sufrió y por eso está teniendo crisis. Si todo esto está normal, digamos que el riesgo de que las crisis se vuelvan a presentar en el futuro es menor,
¿cierto? Después seguimos con un adecuado examen físico. Aquí solo voy a mencionar algunas cosas. Debe ser completo, con signos vitales, apariencia general. El perímetro cefálico es fundamental y es un marcador muy importante del desarrollo neurológico y la función neurológica. Obviamente el examen completo neurológico, el fondo de ojo cuando sea posible, en urgencias, especialmente en niños, es a veces complicado. Evaluar cómo está el neurodesarrollo, cómo está el comportamiento, si es un niño que ha venido cumpliendo con los hitos del desarrollo, si hay algún hallazgo dismórfico que nos sugiera algún síndrome específico, la presencia de hepatoesplenomegalia que pudiera estar asociada con algunos trastornos metabólicos y, súper importante, el examen de piel. La evaluación neurológica siempre debe ir acompañada de un examen completo de la piel, ya que el cerebro y la piel tienen el mismo origen embriológico, ¿cierto? Entonces, muchas enfermedades cerebrales tienen manifestaciones en piel. Aquí les voy a mostrar unas fotos que son interesantes. Estas son las manchas en hoja de fresno que se relacionan con la esclerosis tuberosa, una patología que produce crisis epilépticas desde temprana edad. Los angiofibromas también de esta patología. Este es un niño con un síndrome de Sturge-Weber que se caracteriza por esta mancha en vino de Oporto y epilepsias muy difíciles de tratar. Listo. Esta es una foto de nosotros. Es una niña que ingresó a la UCI pediátrica con un estatus epiléptico de novo y tenía estas manchas, ¿cierto? Ahí pudimos llegar a un diagnóstico. Las manchas son sugestivas de una patología llamada incontinencia pigmenti que se relaciona con epilepsia y otras alteraciones, y de manera interesante la mamá también las tenía, así pudimos llegar al diagnóstico. Que obviamente debe confirmarse pues genéticamente, pero pues con pruebas moleculares, pero es para que vean la importancia de siempre hacer un adecuado examen de piel, que a veces se nos puede llegar a pasar si el niño está vestido. Bueno, entonces todo esto de que les hablaba de antecedentes, de examen físico, desarrollo, se los mencionaba porque el tratamiento y el pronóstico dependen del tipo de paciente en quien se haya presentado la crisis. No es lo mismo tener un niño completamente sano, deportista, buen estudiante, sin ninguna alteración neurológica evidente, que llega al servicio de urgencias con una primera crisis, a un niño con una historia perinatal adversa, con unas secuelas neurológicas establecidas, que tiene su primera crisis epiléptica. El tratamiento del pronóstico va a ser diferente. Mientras probablemente en uno no iniciemos medicamento inicialmente, en el otro probablemente sí lo hagamos. Entonces, ya cuando tenemos todo esto, la pregunta más grande que nos debemos hacer para ver si empezar o no tratamiento es si esto puede volver a suceder. Y de la mano de eso va, ¿es esto de verdad una epilepsia? O sea, ¿es una primera crisis, pero el paciente va a seguir teniendo epilepsia, o es una primera crisis que no va a volver a repetir? No podemos como estimar o con toda seguridad decir, porque no tenemos pues una bola de cristal para saber si va a volver a suceder, pero se han hecho muchos estudios a lo largo del tiempo cuyos datos nos ayudan a predecir cuál va a ser la recurrencia, ¿cierto? Como les mencionaba, no toda primera crisis es epilepsia. En los niños se ha reportado una recurrencia entre 30 a 60% a 2 años después de la primera crisis no provocada. Eso quiere decir que entre un 70 a un 40% de los niños, entre un 40 a un 70% de los niños no van a tener nuevas crisis. Entonces vale la pena iniciar tratamiento a todos los niños con una primera crisis no provocada, y la respuesta es no. Los debemos escoger bien, y para eso tenemos algunos datos de la historia clínica y unas ayudas diagnósticas que nos van a ayudar a decidir si está indicado iniciar o no tratamiento.
Bueno, entonces, dentro del riesgo de recurrencia, ya hablamos de las características del evento, los antecedentes del paciente, las neuroimágenes son muy importantes, al igual que el electroencefalograma. Entonces, tenemos ciertas cosas que ya de entrada nos indican mayor riesgo de recurrencia y que probablemente es mejor iniciar tratamiento. La presencia de una lesión cerebral previa, lo que les decía del niño que nos llega con una primera crisis y tiene una parálisis cerebral, por ejemplo. La historia de retraso del desarrollo o discapacidad intelectual. Las crisis de inicio focal siempre nos indican que hay un daño puntual de alguna parte del cerebro. Por eso esta se ha clasificado como dentro de factores de riesgo de recurrencia. Los espasmos epilépticos, las ausencias y las mioclonías son crisis que no dan una sola vez. No hay ningún síndrome epiléptico que tenga espasmos epilépticos, ausencias o mioclonías, o no hay nada en que estas crisis se presenten una sola vez. Entonces, ya sabemos que en un paciente que los presenta, tenemos que iniciar tratamiento inmediatamente. Las crisis nocturnas, de estas se han hablado sobre todo en adultos. ¿Por qué? Porque las crisis nocturnas, cuando un paciente ha tenido crisis nocturnas, el riesgo de que no hayan sido reportadas otras crisis es muy alto. Entonces se cree que generalmente cuando un paciente tiene una crisis nocturna, probablemente ya ha tenido otras. Esto, como les digo, aplica más para adultos y adolescentes. En los niños tenemos ciertos síndromes epilépticos que producen crisis nocturnas también, que son generalmente benignos y pueden tener una sola crisis en la vida, pero esto es importante tenerlo en cuenta. Y la presencia de estatus epiléptico ha sido debatido si aumenta el riesgo de recurrencia, pero por el riesgo que conlleva un estatus, generalmente iniciamos medicación. Bueno, ya hablando de todo esto, es muy importante hacer, pues, o aclarar cuál es la definición de epilepsia. La definición son por lo menos 2 crisis no provocadas que ocurren con más de 24 horas de separación entre ellas. ¿Por qué es la definición? Porque, digamos, este primer punto, porque es el primero y porque es como el que tenemos como de referente de diagnóstico clínico, porque cuando un paciente ya tiene 2 crisis separadas de 24 horas, el riesgo de volver a tener una tercera, una cuarta, una quinta es más del 60%. Entonces, en ese paciente debemos iniciar medicación. Ya en nuestro escenario, en los cuales un único episodio en el cual hay un único episodio de crisis no provocada y nosotros no sabemos qué va a pasar en el tiempo, tenemos que tener ese único episodio más un 60% de riesgo de presentar una nueva crisis en los próximos 10 años, ¿cierto? O sea, el riesgo que tiene presentar 2 crisis. Y esto que no lo va a dar, lo que hablamos, los antecedentes, sí, los antecedentes del paciente, la historia de una injuria cerebral previa y también las ayudas diagnósticas de las que ya vamos a hablar. O la definición de epilepsia también nos habla ya de un diagnóstico de un síndrome epiléptico específico. Esto es muy común en los niños. Hay algunos síndromes epilépticos que incluso no tienen tantas crisis, pero ya con tener un diagnóstico de un síndrome epiléptico por clínica y por electroencefalograma, tenemos un diagnóstico de epilepsia. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer esas ayudas diagnósticas que nos van a ayudar a estimar el riesgo de recurrencia? ¿Cuáles van a ser? De la primera que les voy a hablar es del electroencefalograma, ¿cierto? Se sabe y los estudios han demostrado que los electroencefalogramas pueden demostrar actividad epileptiforme en aproximadamente 20% de los pacientes que llegan al servicio de urgencias con una primera crisis. Entonces, digamos que es un número importante de pacientes en los cuales nos puede ayudar, ¿cierto? Entonces, tenemos un paciente con una primera crisis no provocada más un electro con actividad irritativa o epileptiforme. Se ha calculado que el riesgo de que esa crisis vuelva a ocurrir es alrededor del 66%. Y es muy importante que ojalá se pueda realizar durante las primeras 16 horas después de la crisis. Esto a veces es muy complicado.
no está tan ampliamente disponible, pero la literatura habla que dentro de las primeras 16 horas se pueden ver más anormalidades. Entonces, sí, si tenemos una primera crisis no provocada y un electro con actividad epileptiforme, ya tenemos un diagnóstico de epilepsia porque tenemos un diagnóstico, un riesgo de recurrencia de más del 60%. Pero de la mano de eso, les quiero puntualizar mucho en este aspecto y es un electronormal es diagnóstico de epilepsia y la respuesta es que no. Se ha descrito que aproximadamente el 1 al 2% de la población puede tener descargas epilépticas en el electroencefalograma sin tener epilepsia, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que si a 100 personas le hago un electro, 100 personas sanas, 1 o 2% va a ser anormal, va a tener descargas epileptiformes y eso no va a significar nada. Nunca van a tener una crisis, no hay alteración pues de la función cerebral. Entonces, ¿eso por qué es importante notarlo? Porque, por ejemplo, tenemos un paciente con una historia clínica muy sugestiva de un síncope, ¿cierto? Y le hacemos un electro y es anormal. Hay pie para confundirnos, ¿cierto? Por eso siempre debemos empezar con la semiología y tener en cuenta que el diagnóstico de epilepsia es clínico y que el hecho de que un electroencefalograma sea anormal no quiere decir en todos los casos que el paciente tenga epilepsia. Por el otro lado, también es muy importante puntualizar que un electronormal no descarta el diagnóstico de epilepsia. Tenemos muchos pacientes que tienen muchas crisis en el tiempo y en electros, especialmente cortos, no tienen anormalidades reportadas. Bueno. Entonces, conclusión de la parte del electroencefalograma, nos sirve cuando lo hacemos en un paciente con un evento de semiología ictal, o sea, en quien estoy segura o en quien la semiología me indica con una alta probabilidad de no equivocarme que estoy ante una crisis epiléptica y quiero predecir el riesgo de recurrencia. No hace diagnóstico, pero me ayuda a predecir ese riesgo. Continuamos con las neuroimágenes, ¿cierto? En las neuroimágenes podemos ver lesiones potencialmente epileptogénicas y estas van a predecir el riesgo de recurrencia. Cuando la primera crisis se presenta como estatus epiléptico, lo que han visto los estudios es que las neuroimágenes urgentes pueden diagnosticar patologías que requieran intervención aguda en 8.5% de los pacientes. Esa pregunta siempre surge y es si se hace tomografía o si se hace resonancia, ¿cierto? Y digamos que cada una está indicada en espacios específicos, pues o en situaciones específicas. La tomografía se puede obtener en urgencias, es más accesible, digamos, ese es para el paciente urgente, sí, que estamos viendo en el servicio de urgencias, y que creemos que tiene una patología en ese momento que le está amenazando la vida, que puede ser de origen cerebral. Y la resonancia no es tan fácil de hacer, en niños requiere sedación, es más costosa, es más demorada, pero definitivamente tiene mayor rendimiento para lesiones potencialmente epileptogénicas. O sea que vemos mejor. Entonces no es la una o la otra. En urgencias, cuando necesito saber rápido, pido la tomografía, pero definitivamente a largo plazo, la mayoría de los pacientes que tienen una primera crisis van a necesitar una resonancia. No es que tenga que ser en el servicio de urgencias, a veces las hacemos hospitalizados dependiendo del paciente, pero también pueden ser ambulatorias, pero definitivamente es una de las cosas que nos ayuda a predecir el riesgo. Yo les quería traer pues unos casos para demostrarles o para mostrarles de lo que les estoy hablando. Tenemos esta imagen con una tomografía de cráneo de una paciente de nosotros, en la cual es una niña con una cardiopatía congénita que estaba ya hospitalizada e inicia con crisis, ¿cierto? Aquí la tomografía de cráneo
espero que alcancen a ver, la tomografía de cráneo muestra una gran hipodensidad a nivel de territorio de arteria cerebral media. ¿Listo? Y esa era la causa de la crisis de la niña, ¿cierto? Esa era la causa de que estuviera convulsionando. Posteriormente se hizo una resonancia, digamos, para ver la extensión, para ver la vasculatura, pero miren que acá el diagnóstico lo hizo la tomografía. Y es precisamente eso lo que quiero resaltar. Inicialmente, sobre todo cuando el paciente está inestable, cuando estemos sospechando una patología grave, la tomografía de cráneo es el método de imagen de elección. Posteriormente se le hizo esta resonancia. Esta es una secuencia de difusión, que es la que más nos ayuda en estos casos, donde aquí vemos mucho mejor delimitado el infarto, pero digamos que la información ya la teníamos de la tomografía. Por otro lado, tenemos otro caso, ¿cierto? Este también es otro niño que se presentó con una primera crisis epiléptica. Y vean que la tomografía está un poquito movida, pero pues no nos da mayor información, ¿cierto? La tomografía estaba normal, no se veía nada raro dentro de lo que se podía ver ahí, pero después que ya le pudimos hacer una resonancia, vimos que este niño tenía todo esto aquí hiperintenso, lo blanquito pues que llamamos hiperintenso. En resonancia vemos todo esto engrosado, feo, y este niño finalmente lo que tenía era una displasia cortical extensa, ¿cierto? Entonces, aquí les quería demostrar la resonancia porque nos sirve para predecir el riesgo de nuevas crisis y el riesgo de epilepsia. A este niño se le inició medicación, a pesar de la medicación siguió presentando crisis. Entonces, pues yo creo que con estos dos ejemplos pueden ver por qué ciertas imágenes son para ciertos contextos, ¿cierto? Lo que les decía, el riesgo de recurrencia cuando existe una lesión identificada por los estudios imagenológicos es de 54 a 65%. Una lesión en resonancia implica que la gran mayoría de pacientes van a recurrir. Sin embargo, los pacientes que no tienen lesión en la resonancia, la tasa de recurrencia es alrededor del 40%. Bueno, hablamos de los estudios imagenológicos. Como les digo, conclusión de esta parte, electro sí y ojalá temprano, ojalá hospitalizado. Neuroimágenes sí, si está críticamente enfermo, si se presenta al servicio de urgencias, si tiene alteración del estado mental, ojalá tomografía de cráneo. Y a largo plazo, un paciente, por ejemplo, en el consultorio, se debe ordenar la resonancia. Entonces, ya para que sigamos, también en cuanto a tiempo y recurrencia, o sea, qué tan frecuente o al cuánto tiempo los pacientes recurren. Y la verdad es que la mayoría de los pacientes que van a recurrir lo hacen en los primeros 3 meses. Ahí está la mayoría de las nuevas crisis y la mayoría de los diagnósticos de epilepsia. Pueden recurrir hasta los 2 años, pero después de los 2 años es más raro que un paciente con una primera crisis recurra. Bueno, y de aquí, pues digamos como lo más importante de la charla, y es cuándo iniciar medicación anticrisis, cuándo, pues en qué momento, y con todos esos elementos de los que hablamos, cuándo la vamos a iniciar, ¿cierto? Digamos que ya hablamos de las alteraciones del desarrollo, una injuria cerebral previa, los tipos de crisis en los cuales vamos a iniciar medicación de una vez, de las ayudas diagnósticas. Entonces, ya aquí, pues a manera de conclusión, y queriendo resaltar esta parte, es muy importante que tengan en cuenta que la medicación anticrisis reduce el riesgo de crisis epilépticas a corto plazo, pero no tiene efecto a largo plazo en la remisión de las crisis. ¿Qué quiero decir ahí? Que si yo a un paciente que tiene una sola crisis, sí, puede que que esté con medicación le va a evitar una nueva crisis a 2 años, pero cuando el seguimiento se hace a más tiempo, a 8 años, los que iban a recurrir igual recurrieron, ¿cierto? Lo que quiero decir con eso es que
no, o sea, el hecho de iniciar medicación anticrisis en un primer evento no va a evitar el diagnóstico de epilepsia posteriormente, ¿cierto? Entonces, teniendo eso en cuenta, sabiendo que si yo inicio ese medicamento, igual no le voy a evitar que después el paciente desarrolle una epilepsia o sea diagnosticado con epilepsia, no se le debe iniciar a todos, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta los efectos adversos que tienen los medicamentos, como deterioro cognitivo, alteraciones comportamentales, alergia, intolerancia y todo el estigma que conlleva tomar medicación antiepiléptica, ¿cierto? Y por eso es todo lo que, de todo esto es lo que les he querido hablar y mencionar que cada caso se debe individualizar, ¿cierto? Se debe poner siempre en una balanza, siempre, siempre en una balanza, digamos, todas esas cosas a favor de iniciar medicamento, resonancia alterada, electroconectividad epileptiforme, retraso del lenguaje, retraso del desarrollo, perdón, pues como todas esas cosas que hacen pro iniciar el medicamento y en un paciente que no tenga esos factores de riesgo, que tenga una neuroimagen normal, un electro normal, no tenga antecedentes perinatales que lo predispongan a una lesión cerebral, lo indicado es esperar y ver la evolución, porque puede que en ese paciente las crisis no se vuelvan a presentar. No les voy a hablar de fármacos antiepilépticos en esta charla, porque pues nos extendemos en tiempo y se sale del foco pues de esta charla, pero en el capítulo escrito por Erika está pues hay una guía corta y muy precisa acerca de los medicamentos antiepilépticos a iniciar. También vamos a tener una charla más adelante de la doctora Isabel Camacho. Bueno, como conclusión, les quiero repetir lo mismo. Las crisis epilépticas son un momento dramático en la vida de cualquier familia. La historia clínica y el examen físico, tenemos con eso el 80% ganado y es lo que nos va a predecir en gran medida si ese paciente va a volver a tener crisis, y las neuroimágenes son unas ayudas diagnósticas definitivamente útiles que nos ayudan a tomar la decisión de si ese paciente debe tomar medicación. Y obviamente el tratamiento debe ser individualizado.